Ok, mi querido trader, vamos con la tercera sesión del día 23/10 del 2025. Vamos a utilizar el mismo mercado de euro dólar en OTC y vamos a ver qué oportunidades nos presenta el precio, mi querido trader. Vamos a tratar de poner buena atención porque esta vez ya vamos con 6.99, mi querido trader. Igualmente quiero que sepan que si perdemos, no nos, pero porque vamos a volver a recargar la cuenta. Este es subir de 10 a 100, así que no hay que estresarnos, mi querido trader. Es simplemente cuestión de controlar nuestras emociones y vamos a ver qué nos depara aquí el mercado. Vemos que venimos de una tendencia muy fuerte a la baja. Vemos que el mercado ha estado presentando Tuan, aquí ha estado presentando también el patrón Tuan, Tuan, Tuan. Bueno, Tuan dependiendo de cómo esté estabilidad aquí. Ok, mi querido trader, ya teniendo eso por consecuente, vamos a ver si podemos operar justo aquí o si no, pues entonces no hay problema y seguimos. Y dejamos pasar esta bolita, pero vamos a ver, yo creo que en este de acá, ok, yo creo que esta va a terminar al alza, claramente no la he estado analizando, simplemente es una suposición. Y dependiendo de cómo termine esta vela, vamos a operar la siguiente. Vemos que en este momento terminó baja. Vemos que en este momento el comprador quiere volver a subir. Vendedor entra. Sigue entrando el vendedor. Vamos a ver, mi querido trader. Pum, el vendedor baja, cambiando un poco su velocidad, mi querido trader. El comprador entra, vendedor aquí baja con menos fuercita. Comprador entra, vendedor baja, pum, cambia un poquito su velocidad, vuelve a cambiar su velocidad. Aquí como que se pausa un poquitico, el comprador entra, mi querido trader. Vamos a ver, se mantiene entre un poquitico más. ¿Y dónde está el vendedor? El vendedor aquí ya entra respondiendo un poquito. El comprador responde también. El vendedor vuelve a responder. El comprador aquí entra subiendo un poco más fuerte. Vemos que el vendedor baja, pero ya no baja con la misma fuerza. Vemos que aquí hubo mucha fuerza. Ya no vuelve a bajar así. El comprador aquí le responde. Y vemos que el vendedor intenta bajar con un fuerte movimiento. Creo que esto es como una desesperación a la baja. El vendedor baja, el comprador aquí aprovecha y responde a este movimiento alcista. Entonces yo me voy para una compra, mi querido trader, justo en este momento. El vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor vuelve a entrar bajando la vela. Aquí se pausa, el comprador ¡pum! Entra con un muy fuerte latigazo, mi querido trader, tocando el nivelcito de acá arribita. Acá la mecha si no la tocó, entonces Tun aquí pierde velocidad y el vendedor empieza a entrar, mi querido trader. El vendedor después de este movimiento empieza a entrar. Ok, mi querido trader, aunque esto puede significar fuerza alcista. Sí, ahorita que lo veo esto puede significar fuerza alcista, mi querido trader, porque vimos que el comprador entra fuerte y el vendedor le respondió más fuerte. Aquí no está volviendo a responder fuerte y aquí presentamos fuerza por parte del comprador. Entonces vemos aquí, mi querido trader, que el vendedor entra. Vamos a ver cómo termina esta velita, mi querido trader, el comprador. Para mí la siguiente velita va a terminar en una compra, mi querido trader. Yo la veo más en una comprita. Si me da un buen punto de entrada, creo que voy a entrar en una comprita, mi querido trader. Esta operación la ganamos. Y si nos da un buen punto de entrada, entramos a la compra. Si no, creo que vamos a dejar pasar esta vela y operamos en la siguiente, mi querido trader. Pero esta sí le veo mucho a la compra. Les voy a explicar por qué. Pero eso es, de que si no nos da la oportunidad, pues dejamos pasar esta vela y operamos justo por acá. No hay problema, mi querido trader. Simplemente esperamos y vamos a ver qué nueva oportunidad nos da el precio. Ok, bueno, aprovechando que termine esta velita, es porque yo sé que esta parte de acá puede significar desesperación y en realidad sí es desesperación. Y vemos que el vendedor entra, tal vez es dominio, pero vemos que cuando el comprador entra, el vendedor responde más fuerte y el vendedor le costó muchísimo responder. Después de esto el comprador dominó, así como por decirlo en buenas a primera, mi querido trader. Por eso es que yo creía que esta vela iba a querer una continuidad y porque aquí me presentó doble suelo como una confirmación muy fuerte. Bueno, aquí entró el comprador, se pausa un poquito, vamos a ver cómo sigue. El vendedor entra despacio, aquí se pausa, sigue entrando el vendedor, aquí se pausa,
se pausa el vendedor, el comprador aquí entra fuertemente, vendedor entra, sigue entrando el vendedor, aquí se pausa, el vendedor baja para abajo, sigue bajando para abajo, el comprador le responde, mi querido trader, sigue entrando el comprador entra, mi querido trader, se pausa, sigue entrando el comprador. Ok, mi querido trader, sigue entrando el comprador. Aquí ya vemos cómo se está cambiando los movimientos del precio. Antes no era así, ahorita está como entrando un poco más pausado. Entonces, mi querido trader, yo aquí ya entré en una compra justo por aquí. Ok, mi querido trader, esperemos a ver. Esta operación la vamos a colocar por acá. Vamos a eliminar esta de acá y vamos a esperar que termine esta velita. Vemos que el vendedor entra muy fuerte, comprador entra, vuelve a entrar fuertemente, comprador entra, pum, vuelve a entrar, sigue entrando el vendedor, mi querido trader. El vendedor tiene una buena fuerza y está respondiendo a las iniciativas del vendedor. Aquí el comprador se acelera mucho, el vendedor le responde, el comprador vuelve a entrar, mi querido trader. Vamos a ver cómo termina esta velita. Pum, 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 pum. Ok, mi querido trader, vamos a ver. Después de esta entrada del comprador, el comprador sigue entrando, pero vemos que cambia su fuerza, ¿no? Está cambiando su fuerza. Ok, mi querido trader, yo creo que voy a operar en este momento en un giro. Justo por aquí, si Dios me permite. Aquí, mi querido trader, operamos en un giro, mi querido trader. Vamos a ver si Dios permite que ganemos esta operación o por el contrario perdemos esta operación, así que no importa si ganamos o perdemos. Bueno, mi querido trader, hoy vamos a recapitular más o menos. El día de hoy fue un día bueno. Bueno, no digamos que fue, que todavía no sabemos cómo va a terminar esta vela, mi querido trader. Tenemos que esperar a ver qué nos depara el precio. Y pues ahorita les voy a decir la razón. Las razones de por qué se ganó, por qué se perdió, claramente dependiendo de cómo termine esta vela. Si la ganamos, mi querido trader, pues entonces voy a decir el por qué la gané, y si la perdimos, pues también vamos a decir el por qué la perdimos. Igualmente, mi querido trader, si por alguna razón, motivo o circunstancia esta velita se llega a perder, entonces podremos seguir operando en otra operación. Ok, mi querido trader, en esta operación la perdimos. Bien, vamos a ver cómo está aquí el vendedor, comprador vuelve a entrar, sigue entrando, vendedor entra, comprador le responde. Vamos a ver si sigue este momentum alcista. Vendedor baja, el comprador le responde, vendedor baja, sigue bajando. Vamos a ver qué hace el comprador, se pausa. El vendedor aquí, baja muy fuerte, pero no vemos que el comprador como que se emociona como por subir, ¿no? Esto es una... Ok, mi querido trader. Bien, yo aquí ya estoy pensando en una venta. Ok, mi querido trader, justo por aquí voy a entrar en una ventica. Tiene aquí. Ok, listo, mi querido trader. Igualmente, si se gana o se pierde, pues... Uy, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, pero... Yo soy bien huevón. Sí, tengo que volver a entrar aquí. ¿Por qué volví a entrar aquí? Bueno, está mucho estúpido, ¿no? Claro. ¿Por qué volví a entrar aquí, mi querido trader? Porque tenía 3.74 y tenía que tener 6.99 según mi gestión. Por eso volví a entrar aquí, mi querido trader. Pero pues eso regularmente no se hace. Solo que fui un poquito estúpido y no me percaté que tenía aquí 3.74. Es por eso, mi querido trader, no se aceleren. Bueno, igualmente pues, yo quería entrar justo aquí, gracias a Dios. Obviamente no es recomendable, porque si perdemos esta, pues perdemos mucho más. Entonces esperemos a ver cómo termina esta velita.
Y vamos a ver, mi querido trader, al parecer esta velita la ganamos, mi querido trader. Vamos a ver y vamos a explicar el por qué ganamos y el por qué perdimos. Vamos a ver justo por aquí. Ok, mi querido trader, ¿qué vimos aquí? Vimos que el comprador entra, el vendedor le responde, sigue entrando el vendedor, aquí pum, aquí cambia de velocidad el vendedor. Comprador entra, vendedor entra, se pausa, comprador entra, el vendedor siguió bajando. El comprador entra, el vendedor le responde la misma fuerza, pum, comprador empieza a entrar, sigue entrando. Después de esto sigue entrando, vendedor entra, comprador también, vendedor le responde. Muy fuerte le responde el vendedor y aquí pum, y aquí el comprador entra. Ok, es que después de este movimiento, pum, el vendedor entró muy fuerte. El comprador aquí le respondió. El vendedor volvió a entrar, mi querido trader, pero el vendedor ya estaba como que muy agotado. Muy agotado, mi querido trader. ¿Por qué les digo eso? Porque vemos que desde un principio el comprador entra, el vendedor le responde, pero pues le responde como que con inclusive un poquito menos, ¿no? Comprador entra, le responde. Después de esto el comprador empezó a dominar la vela, y después de que empezó a dominar la vela, pum, se aceleró mucho y nunca vimos esa parte, esa fuerza tan grande de parte del vendedor. Miren como el ángulo que estaban formando. Pum, después de eso entra el vendedor y el comprador ya entra, y el vendedor ya no puede responder con la misma fuerza que respondía antes. Por eso es una compra, mi querido trader. Y perdón. Ok, vamos a ver en esta partecita de por aquí. Bien. Vemos que entra el comprador, vendedor también, comprador le responde, vendedor entra, comprador entra un poquito, vendedor le responde, sigue entrando, el comprador entra fuerte, sigue entrando el comprador, vendedor entra, comprador vuelve a entrar, sigue entrando fuertemente, vendedor entra, sigue entrando fuertemente el comprador, vendedor entra, se pausa, entra el vendedor, se pausa, entra el vendedor, se pausa, entra el vendedor y el comprador entra fuerte, mi querido trader. ¿Por qué operamos en una compra, mi querido trader? Porque vemos que en un principio el comprador estaba respondiendo más fuerte, el vendedor entra, y el comprador le responde fuertemente. Mira que quiero que pongas atención a este patrón de aquí. Vendedor entra, se pausa, entra y el comprador responde fuerte. ¿Qué pasa justo acá? El vendedor entra y el comprador le responde más fuerte. ¿Qué está tratando de decir el precio aquí, mi querido trader? ¿Qué está tratando de decir el precio aquí? Que el comprador sigue fuerte, mi querido trader. El comprador está fuerte. Aquí el vendedor entra, pero pues ya vemos cómo va formando la vela el comprador, mi querido trader. O sea, de aquí ya podemos observar. Ya podemos observar mucha información por parte del comprador. Y después de este dominio por parte del comprador, estos dos movimientos solo me hacen dar más seguridad de que el comprador va para arriba, mi querido trader. Vendedor entra y pum, comprador para arriba. Ok, mi querido trader, vamos a ver esta, y la cual nosotros perdimos. Vamos a ver el por qué la perdimos. Porque esta era una compra, mi querido trader. Entra el vendedor, comprador también, vendedor le responde, sigue entrando el vendedor, sigue entrando el comprador, entra fuerte aquí, tan, se pausa, pin, pin. Después de esto el comprador sigue y sigue y sigue y sigue y sigue el comprador. O sea, después de este movimiento es fuerza. Ya lo dijimos en unos videos antes, este movimiento es fuerza porque el vendedor no respondió. O sea, el vendedor tampoco tuvo muchas inspiraciones, y si tuvo esta pequeña aspiración bajista, el comprador le respondió y siguió para arriba. Tal vez podamos decir que esto es un cambio de velocidad, y creo que eso fue lo que nosotros dijimos en nuestro análisis en vivo, ¿cierto? Que esto era un cambio de velocidad, pero después de esto vemos que el comprador sigue subiendo. A pesar de que es un cambio de velocidad, el comprador sigue subiendo. O sea, fuera diferente que entrara aquí, entonces se quedara y el vendedor entra, el comprador y el vendedor entra. Eso sí fuera diferente, mi querido trader, pero el vendedor entra y el comprador sigue. Por esa razón operamos en una compra. Vamos a ver en la parte de acá, mi querido trader, esta velita peligrosa. Esta es una vela peligrosa.
Ok, mi querido trader, yo aquí por encimita creo que puedo ver un dominio por parte del vendedor y un agotamiento por parte del comprador. ¿Por qué? Porque el agotamiento surge en esta parte cuando el vendedor entra, el comprador responde muy fuerte, se pausa, comprador entra un poquitico, vendedor entra, comprador aquí ya entra con mucha más fuerza, bueno, no con mucha más fuerza, sino que con una inclinación un poco más alta, con una velocidad más alta. De aquí ya se agotó y el vendedor empezó a entrar en todo momento, comprador entra, vendedor responde, comprador entra, vendedor responde, comprador entra y el vendedor empieza a responder, y aquí esto es un claro dominio bajista. Listo, mi querido trader, creo que eso ha sido todo. Eso ha sido todo por el día de hoy. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que lo expliqué bien. Sí, mi querido trader. Yo les iba a decir algo en un principio y se me olvidó que les iba a decir. Ah, jue madre, esta velita de aquí la hubiera operado. Pucha vida. Bueno, igualmente te necesitaba ver a que volteara. Bueno, ya que. Ok, mi querido trader. Hoy fue un día, bueno, esta es mi última sesión del día de hoy. Vemos que fue 23 de octubre, ¿no? Quedamos 2 y 2. Aquí sí perdimos 2 y ganamos una. En este caso ganamos 3 y perdimos una. Quedamos, mi querido trader, en $21.66. Ok, mi querido trader, el día de mañana, si Dios permite, vamos a seguir operando. Quedamos en $21.66. Espero les haya gustado el video de hoy y nos vemos el día de mañana, si Dios permite. Hasta luego.